En Oaxaca sobran talentos entre los hombres y las mujeres. La inteligencia, la sabiduría de nuestra gente no es privativa de un género. Y a lo largo de la historia lo han puesto de manifiesto. En esta ocasión tenemos una extraordinaria oportunidad de conversar, de platicar, de entrevistar a una mujer a la que bien podemos considerar ave de tempestades, siempre echada para adelante, para algunos incluso bronca. Nos referimos a la diputada del Partido Verde, Aurora López Acevedo. Mucho gusto. Buenas tardes, bienvenida, Alexandra. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta emisión de su programa Detrás de la Noticia. Hoy tenemos el gusto, como ya lo mencionó Alfredo, de tener a la diputada, quien nos va a platicar, y agradecemos anticipadamente esa disposición de estar en este programa, acerca de su vida, de quién es. Licenciada, platíquenos y platíquenos a la audiencia que nos ve. ¿Cómo se describiría? ¿Cómo me describiría? Como persona, como mujer, como profesional. Yo creo que para empezar a decirlo tendría que hablar de mi padre. Mi padre, Evaristo López Vértiz, un hombre duro, un hombre exigente, un hombre que luchó y que fue un parteaguas, no nada más en el mundo del transporte, sino en el mundo de traer refacciones usadas a de los Estados Unidos a México y sobre todo al sureste mexicano, cuando no hablaba ni una gota de inglés, y se hizo socio de judíos, pero un hombre que hizo exageradamente competitiva a sus hijas, sobre todo a sus hijas. En una época en donde difícilmente nosotras las mujeres, que saliéramos de la generación del Carlos Gracida, del Verbo, de la Unión, tuviéramos la oportunidad, siquiera remota, de decir que nos íbamos a Estados Unidos primero y después a México, como fue el caso de una servidora, a estudiar una carrera. Papá decía que no sabía con qué pendejo nos íbamos a casar. Entonces, que tenía primero que apostarle a la educación de sus hijas. Y lo hizo. E hizo una mujer muy competitiva, hizo una mujer fuerte, hizo una mujer exigente, porque luego se quejan de que exijo, sí exijo. Y mucho. Y demasiado, Alfredo, porque así me acostumbraron. Entonces, esa mujer soy yo. Yo estudié licenciatura en Economía en la Universidad Iberoamericana. ¿Es usted fifí? Soy fifí. Cuando apenas estaba vislumbrando la carrera de Economía, apenas... Y si se hablaba de economía... ¿En los 70s? No, fue en 1983, yo estudié en Los Gallineros, concluí cuando la Ibero estaba en Santa Fe, fui la primera generación y posteriormente fui a Kansas City, Missouri, a hacer mi maestría en finanzas. Pero no lo he dicho, no lo digo comúnmente, porque cometí el pequeño error al venirme a Oaxaca de no revalidar esos estudios. Claro. Y bueno, pues no se vale lo que no se hizo. Pero sí nos hizo mi padre muy competitivos. Con esa preparación nacional e internacional, Aurora, seguramente tenía un futuro halagüeño como economista, como profesional de la economía. Sí. ¿Por qué dedicarse al transporte? ¿Por qué terminar como camionera, como popularmente se dice? Fíjate que
resulta ser, yo no sé si es el destino o porque ya estamos marcados, yo tuve que regresar. Yo me iba a hacer el doctorado a la Universidad Complutense de Madrid. Y tenía que regresar por una tarjeta que me tenía que dar mi padre. Mi abuela, además tenía que regresar porque mi abuela Berta, mamá de mi mamá, ya estaba muy delicada de salud. Y si tuvo una nieta que quiso mi abuela, fue a una servidora. Yo me llamo como se llamaron mis abuelas, Aurora Berta, por el lado paterno Aurora Bertis y por el lado materno Berta Arrazola. Arrazola. Y mi abuela ya estaba muy mal físicamente. Y mi abuela sí generó ese matriarcado, mejor dicho. Y era un matriarcado duro, o sea... Por eso su abuelo fue exitoso y su padre. Muy seguramente. Y mantenían mi papá y ella una relación muy diferente al resto de sus yernos. Pues porque mi papá se le ponía el brinco. Y porque sí le decía sus cosas. Entonces, cuando llego yo, la gran preocupación de mi abuela era, ¿y quién seguía en la ruta del negocio familiar? Porque ya en esa época, Josefina Candiani, que en paz descanse. Que en paz descanse. La famosa gorda. Una gran mujer y líder, ya estaba mal de salud. Y bueno, finalmente tienen una conversación mi papá y mi abuela. Mi abuela da sus razones, mi padre da sus razones del por qué no. Y terminan en una negociación. Pero esa negociación, dijo mi padre, por eso es que siempre he dicho que mi papá para mí va a ser un parteaguas en mi vida. Tiene 5 años de no estar con nosotros y cada día lo añoro más. Entonces dijo mi papá, ok, está bien, se queda Aurora, pero Aurora tiene que saber las entrañas del negocio. Las tripas. Desde dentro. Y a mí que no me salga con babosadas, se me va a manejar un camión, se me va a enseñar. Al taller, se me va a describir una ruta y finalmente llego con él a los Estados Unidos en 3 ocasiones a comprar refacciones usadas y en plena nieve, de verdad, Alfredo, me quitan los guantes en pleno invierno, o sea... Era el bautizo de fuego. Y tenía yo que tocar lo que era, ¿cómo se llama? La caja, y saber perfectamente bien si esa caja compaginaba con las que nosotros usábamos, pero con las manos desnudas, Escogí mal una caja de 10, no lo hubiera hecho. Ni te platico qué pasó, ni qué sucedió. Pero solamente así aprendes. Finalmente, pues pasó lo que pasó. Fallece mi abuela, fallece Josefina, yo me quedo en Choferes del Sur y pues lo demás es historia. Ahora bien, siendo mujer, teniendo una visión diferente del mundo, con las bases en la teoría económica, ¿qué tan difícil fue entrar en este ámbito del transporte público y enfrentarse, y más en ese entonces, ¿no? Exactamente, toda la visión machista en donde usted estaba marcando una diferencia? Fue muy difícil, sigue siendo difícil. Duro, difícil, complejo. Complejo porque sigue habiendo en mi persona una contradicción entre lo que yo creo en términos teóricos de estudios
contra lo que usualmente sucede en el mundo real. Yo sigo deseando y sigo anhelando que haya un transporte integral. En mi mente sigue habiendo deseos de cambios de lo que viví y ahorita, producto de la pandemia, estoy viviendo. Y sí creo que sí se puede siempre y cuando haya dos cosas: voluntad y un poquito de confianza y esperanza. ¿En quién y de quién? Tanto de las autoridades como de nosotros mismos. Y me refiero a los transportistas. Porque a veces no nos las creemos. Pero sí, Ale, sí ha sido muy complicado para mí entre lo que yo pienso, lo que sucede en la realidad y lo que ha acontecido, sobre todo después de la pandemia. Dicen que soy una patrona dura, sí lo soy, pero al mismo tiempo la gran mayoría de los choferes regresan conmigo. Son felices. O sea, Están a gusto. Están a gusto. Algo debo de tener para que generación, y me ha pasado generaciones, o sea, está el papá, sigue el hijo y no se van. Y si se van por X, Z o Y, regresan conmigo. Aurora, un gran problema general en Oaxaca y de manera particular en el transporte es la creciente y escandalosa corrupción. Hace 50 años, con la llegada de los echeverristas, se pudrió Oaxaca y se pudrieron muchos oaxaqueños por la ambición desmedida, malentendida. Algunos transportistas permitieron una simbiosis asquerosa con los gobernantes, con los políticos, con los funcionarios, que se hicieron transportistas. ¿Qué opina? A ver, mira, hay una parte de mi vida que debo de concluir y que tengo que concluir, que es la historia del transporte. Hay muchos personajes que han pasado y que si no hubiera sido por ellos, el transporte urbano no sería, y no nada más el transporte urbano, el transporte en general, no sería lo que es. Y estoy hablando de un Chucho Cora, estoy hablando de un Feliberto Martínez Papá. Así es. Estoy hablando de Don Vale. Estoy hablando de tanta gente. La vieja guardia. De la vieja guardia histórica, que lastimosamente en estos momentos, y lo digo claramente, Alfredo, producto de la pandemia, muchos de esos han tenido que vender. Y esa es una parte que me duele enormemente. Claro. Me duele mucho, Alfredo. Y todos los días, mis hijos, que intento enseñarles por qué yo amo tanto el transporte, me dicen, ¿y de qué sirve, mamá, si ahorita no es negocio? Sí, pero lo fue. Y por eso tus tíos, ustedes mismos tienen una educación. Pero bueno, regresando al punto, sí hay corrupción. Sí hay una corrupción que se ha agravado y que lo han permitido todas las partes. Sí, claro, por supuesto. Todas las Somos partes. corresponsables, incluso la sociedad. Es correcto. Todas las partes lo hemos asimilado, asumido, porque producto de la misma pandemia, es más fácil irnos por la vía corta que, claro, por la vía recta e ilegal. Semovi para mí no es cualquier cosa. Semovi finalmente, pues yo fui la que lo creé.
Yo fui quien creó CETRAN, y ver tantas anomalías y ver tantas faltas de respeto, inclusive hasta en atención Sobre todo. a los propios transportistas, pues por supuesto que sí me pega. Y lo he dicho y lo he comentado y no me tiembla la mano en decirlo, Alfredo, porque además es una verdad, es una realidad y lo puedo demostrar con quien sea. Sí, CEMOVI es un problema. Sí, CEMOVI es una institución corrupta. No niego que en gran medida también nosotros los transportistas hemos sido culpables, pero también hemos sido culpables por esa misma pandemia y en donde en realidad ni el Estado a nivel federal, ni el Estado a nivel estatal, ni mucho menos municipal han ayudado al sector. Pero hay soluciones, diputada. A ver, usted lo comentaba, desde muy joven tuvo oportunidad de acompañar a su padre a Estados Unidos a comprar refacciones y partes. Sí. En una mina de oro que descubrió él con genialidad. Sí. Usadas. Sí. Pero en buen servicio, de buena calidad. De buena calidad y que daban la batalla. Y eso permitió que viera la cultura de la legalidad y el orden en materia vial en Estados Unidos. Claro. De entrada, con la aplicación general de la ley, todos coludos, todos rabones, sin excepciones, sin importar si es gobernante, funcionario público o propio policía que viole las normas, son sancionados. ¿No es esa una solución más práctica y pragmática en Oaxaca? Yo lo que digo es piso parejo. Exactamente. Lo que yo siempre he dicho es piso parejo. O sea, si tenemos esa filosofía, creo que no nada más en CEMOVI. Ah, no, por supuesto. En todo, las cosas cambiarían. Claro. Y cambiarían para bien, no nada más de nosotros, de la sociedad, sino de toda la comunidad. Yo insisto mucho en la pandemia porque estamos en una crisis económica. Y vamos a seguir, tenemos que ser realistas. Y en esa crisis económica que muy seguramente, y hay un estudio que hice y que lo presenté y que lo voy a decir en tribuna, en ese estudio hablo de que por lo menos para recuperarnos mínimamente de lo que vivíamos los transportistas en el 19, es 6 o 7 años. Mínimo, ¿eh? Ayer recibo por WhatsApp de grandes amigos comunicados solicitando una regulación en materia de ambulantaje. Comerciantes establecidos, Sí, claro. Comerciantes establecidos, hoteleros, asociaciones, etcétera, y que efectivamente ha habido un ambulantaje. Verbo y gracia, estoy tratando de comparar sectores a eso, por eso salió. Ni el sector del transporte, ni el sector de la hotelería, ni el sector de los restauranteros, ni muchos sectores van a pasar no menos de 6, 7, 10 años para una recuperación como estábamos en el 19. El mundo mismo, México, todo. Todo. Si estamos en esa coyuntura, la única forma que yo entiendo para que todos nos ayudemos y salgamos adelante, y lo he dicho no una, 2 veces, 3 veces, consumamos localmente. Sí, es una de las estrategias más eficaces. Segundo, seamos derechos. Piso parejo. Pero aquí hay un gran problema. Perdón, Alex, que acapare el micrófono. Nuevamente, la maldita corrupción, de la que
somos corresponsables todos en mayor o menor medida. Para que haya mordida, tiene que haber dos partes, quien ofrece y quien recibe. Es correcto. Y si queremos ser honestos y congruentes con la realidad, no podemos dejar de reconocer que el manipuleo de los ambulantes que inició con el PRI corporativo, hoy está en Morena, con los expriistas chaqueteros refugiados en Morena. Bueno, hay soluciones, hay que apretarlos, piso parejo. Mira, mijo, para todo hay solución menos la muerte. También es solución para un enfermo terminal. Menos la muerte cuando ya estás 3 metros bajo tierra, ahí ya ni quien te levante. Pero en el Inter, por supuesto que sí hay soluciones y debemos encontrar esas soluciones si queremos como sociedad salir adelante, Alfredo. Claro. Si queremos. No. Porque si no... Por supervivencia tenemos que hacerlo. Nada más por la ley de Darwin. Así es. O sea, pura sobrevivencia. Definitivamente. Y ese contexto no lo entiendo de otra manera, Alfredo, si no es ayudándonos los unos a los otros, teniendo y he mandado la revista que empecé e inicié hablando de lo que yo sí creo. Claro. Que es no otra cosa más que política social o economía social. Con apoyo en la ley. Ah, claro, todo tiene que ser con apoyo en la ley. Eso es importantísimo. Todo tiene que ser con apoyo en la ley porque si no estaríamos desfasados desde un inicio y este sería el mundo de los simios. Pues casi lo somos, estamos llegando a eso. Bueno, pues sería el mundo de los simios. Entonces yo digo, hablemos de política social o hablemos de economía social. No encuentro otra manera, Así es, Alfredo. totalmente de acuerdo. Y diputado, algo que me llama la atención, la escucho como una mujer aguerrida, una mujer entrona, como se comentó en un inicio de este programa. ¿Cómo fue que surgió su inquietud por entrar en la política y qué significó para usted ser la primera secretaria del transporte en la entidad? Fíjate que fue en un desayuno. Desde entonces ya no habíamos pocas mujeres, desde entonces. Siguen habiendo pocas mujeres en la administración pública. Y seguimos habiendo muy pocas mujeres. Y ayer, para relajarme un poco, y además a tu público se lo recomiendo ampliamente. Hay una serie danesa que se llama Bergen. Una mujer que logra lo que quiere precisamente con lo que dice Alfredo, con entereza, sin un milímetro menos, sin un milímetro más, congruente, sí negociadora, pero justa. Pero justa. Eso es importantísimo. Justa. O sea, la mujer le da lo que le tiene que dar a cada quien, pero no se pasa de su script, no se pasa de lo que ella dice y piensa que es lo mejor para una sociedad en Dinamarca, que es lo mismo hacia el entorno oaxaqueño. ¿Qué pasó? Y voy a ser muy breve en ese comentario. Hubo un desayuno con un exgobernador en donde solamente habíamos 2 mujeres en ese desayuno, que era un desayuno para empresarios. Nos sientan de un lado a Margarita Islas y del otro lado a una servidora. Casi las 2 horas del desayuno, el exgobernador se la pasó hablando conmigo y dijo, ¿en qué mal momento o qué tardíamente nos fuimos a encontrar? Por mi mente no cruzaba nada de política, no estaba en mi devenir, vamos. En su proyecto de vida. No estaba, o sea, yo soy empresaria, nunca lo he negado, seguiré siendo empresaria y moriré siendo empresaria, con el favor de Dios. Pero no estaba en mi devenir la política. Claro. Se dieron las circunstancias, se dio el momento, y justamente el momento fue
un año de sucesión gubernamental. Por eso es que no me es ajeno las tripas de un proceso de una sucesión gubernamental. Lo viví tras bambalinas, lo viví dentro, lo he vivido de todas las maneras habidas y por haber. Y de ese desayuno se desprendieron muchísimas cosas, a tal grado de que terminé siendo la segunda secretaria. La primera fue la doctora Nieves. María de las Nieves García Fernández. Es correcto, secretaria de Salud, y la segunda fui yo. Y quien me pregunta qué quería hacer, pues yo creo que la respuesta que yo le di era la que menos esperaba. ¿La natural? Pues porque era la natural y porque además hay otra parte de mi vida que muy poca gente sabe. Hay una asociación a nivel nacional que es Conturmes, la Confederación de Transporte Urbano y Suburbano de la República Mexicana, de la cual soy secretaria desde hace muchísimos años. Y aparte de mí, el único integrante en Oaxaca es don Erasmo Medina Ángeles, otro ícono en materia de transporte. Y desde entonces ya se hablaba de transporte, de transporte, posteriormente se habló de movilidad y hoy se habla de vialidad. Conclusión, hija, lo que menos esperaba la persona que me preguntó es que se hiciese la Secretaría de Transporte. Y 19 años después, en la Cámara de Diputados, me están haciendo justicia lo que yo alegué con causa, con conocimiento, de por qué tenía que haber la parte operativa con la parte administrativa en materia de transporte. Y la parte operativa no es otra cosa más que tránsito del Estado, que para mí siempre será tránsito del Estado, que tuve y tendré el gran privilegio durante 60 años de ser la única mujer y cuyo director fue Manuel Vallejo Huergo, que desde aquí le mando un afectuoso saludo, pero para ganarme a Manuel Vallejo Huergo y 46 comandantes, la sudé. Claro. La sudé. Difíciles. La sudé a tal punto que muchos a lo mejor ni se acuerdan que desfilé en una motocicleta. Así es. Y levanté un cuerpo motorizado. Y esas dos entes, hoy en la Cámara de Diputados se está hablando del tema y se está regresando 19 años después. A lo mismo que en ese entonces una chamaca de 34 años concibió y donde dos grandes amigos que ya no son secretarios, pero en esa época lo eran, dijeron, ¿cómo es posible que le vas a dar todo ese poder a una mujer? ¿Cómo me acuerdo que lo dijeron, ¿Cómo es posible que le vas a dar todo ese poder a una mujer? O sea, no lo concebían, Ale. Olvidando que estaban en el mundo por una mujer. No lo concebían, Finalmente se logra. De verdad reconozco que la persona que lo hizo y me ayudó y me promovió y generó que fuera la Secretaría de Transporte en ese entonces, el gobernador en turno, se lo agradezco enormemente la confianza que tuvo, pero yo le demostré con lealtad, con trabajo, con hechos. Y hasta con sacrificio. Y con sacrificio. Por ser víctima de 2 órdenes de aprehensión. Efectivamente que son mis medallas de honor, Por supuesto. Son mis medallas de honor de esa lealtad, pero demostré con trabajo, Alexandra, que diga, yo llegaba a la secretaría, pero yo no sabía a qué hora salía, Y así hoy se debe trabajar. Y hoy te puede decir cualquier transportista que viniera de San Juan Guichicobi, de Papalutla, de María Lombardo, de Pinotepa Nacional, que llegaban con su documento y salían con su documento autorizado. Yo no me iba, si uno no se iba,
con lo que tenía en la mano. Así de fácil, ¿eh? Inicialmente comentaba al hacer la presentación de esta nueva emisión de Detrás de la Noticia Televisión a través de Regeneración Pluralidad, que su definición como persona, como mujer es muy clara y muy simple y sencilla. Echada para adelante y mecha corta. ¿Qué sigue después de la diputación? El siglo XXI es el milenio de las mujeres. ¿Buscará ser candidata a gobernadora desde el Partido Verde o desde otro partido que le apoyara? A ver, primero buscaré la delegación del Partido Verde, porque si no me fui del Verde es porque verdaderamente amo al Verde. Amo al partido, amo a las personas que han integrado el Verde y que están allá afuera y que generaron y han generado un número impresionante. Pero amo al Verde porque tiene dos temas coyunturales que son básicos en este momento. Vitales. Vitales. Uno es el medio ambiente. Y de ahí podemos desprender un montón de cosas, claro, como reforestación, como sustentabilidad agua, en general, sustentabilidad, alimentos. Y no olvidemos que si tenemos pandemia y tenemos COVID fue por un desequilibrio ambiental. Entonces, esa parte ya me entró en las venas. Como digo que tengo diésel en la sangre, el tema verde ya me entró en la sangre. En el alma. En el alma. El segundo tema, yo soy secretaria de la Mujer del Verde. Y créeme, Ale, créeme, Alfredo, que si algo he contemplado en este devenir, es que quien ha sostenido a las familias en este proceso tan complicado que ya llevamos casi 2 años, han sido las mujeres. Claro, por supuesto. Hemos sido las mujeres quienes hemos sacado la casta y hemos enfrentado la realidad de la crisis y la realidad de cada familia. Hemos sido las mujeres. Entonces, por congruencia, yo no podría decirte, me voy a otro partido, no soy verde. Y siempre lo diré. Sí voy a buscar la delegación del Verde. Y luego la candidatura. Y por supuesto la candidatura. ¿Por qué? Porque es tiempo de las mujeres. Claro. Y en este camino ya trazado que tiene, diputada, ¿cómo fomentar la participación de las mujeres en la política? ¿Cómo lo buscar hacer? Primeramente, que se la crean. Eso es muy importante. Primeramente. Porque si no nos las creemos, estamos fregadas. Mejor dicho, jodidas. Totalmente. Segundo, que aprendamos, que nos ilustremos, que nos eduquemos, que sepamos qué queremos, hacia dónde vamos. Y trabajar en equipo. Esa es la tercera. Y que no nos demos zancadillas entre nosotras. Ese es otro. Que no nos demos zancadillas entre nosotros, porque si nos damos zancadillas entre las mujeres, todo lo demás que te pueda decir sale sobrando. Sale sobrando. Que entendamos fehacientemente que somos, en este momento en la 64 legislatura, pongo un ejemplo, somos mayoría. ¿Pero ha servido de algo? No. Y lo que estoy buscando es que en estos 2 meses entendamos, todas y cada una de nosotros, de los colores que seamos, no importa. Lo que importa es que somos mujeres y que por el simple hecho de unirnos como mujeres podemos salir adelante y debemos salir adelante. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Primero, creérnosla. Segundo, aprender. Educarnos. Tercero, tener huevos.
Ovarios. Y cuarto, no meternos zancadillas entre nosotras mismas. Tan difícil ha sido el recorrido que no vale la pena que ahorita que estamos en una situación donde sí hablan ya de paridad, donde sí hablan de equidad, donde sí hablan de muchos temas, producto del trabajo y el esfuerzo de muchas de nosotras, que no hagamos tonterías ni pendejadas y que en lugar de desunirnos nos unamos. Aurora, Oaxaca está preparada en su población y sobre todo en su ciudadanía, hombres y mujeres, aceptar una mujer como gobernadora cuando estamos viendo en estos momentos que una mujer como Sofía Castro genera un conflicto en San Juan Mazatlán Mije que afecta gravemente no solo en su libertad, sino en violencia política y psicoemocional de género, curiosamente a una diputada. ¿Qué grave? No grave, gravísimo. Y lo que le sigue, por las implicaciones. Así es. A la contestación de tu pregunta, si estamos preparadas, sí estamos Oaxaca, preparadas. no solo las mujeres. Oaxaca sí está preparado. Sí está preparado y me refiero, cuando me refería a que ya soy un zorrillo muy miado. Una cobija. Una cobija ya muy... Ventaneada. Muy ventaneada. He visto de frente los cambios y las transformaciones. Y sí, Oaxaca sí está preparada para que llegue a gobernar una mujer. Sí está preparada. Lo que yo me pregunto es, ¿las mujeres estamos preparadas para apoyar a esa mujer? Para aceptarla y apoyarla. Para aceptarla y apoyarla, la que sea. Y entender que solamente en unidad podemos trascender. Esa es mi gran pregunta, ¿eh? Y esa pregunta se la dejo a todas las mujeres. Sí, a las televidentes y a sus familias. Y a sus familias. ¿Estamos preparadas nosotras las mujeres? Porque desafortunadamente allí afuera sí vi casos de violencia. Entre propias mujeres. Entre propias mujeres, en donde, y no hablo de políticas, hablo del ámbito social. Del ámbito social o común. Estamos preparadas. Estamos preparadas para ese cambio. Y no nada más de una gobernatura, Estamos realmente preparadas para esa transformación. Realmente nos las estamos creyendo. Y no hablo yo por mí, Por todas. Por todas y sobre todo por jóvenes como tú, Ale, y mi hija. Claro. Y la de Raúl. Por supuesto. Y la de todos. Y la de todos. Mi hija tiene 23 años. Acaba de terminar la carrera de Derecho en la Ibero. ¿Y qué es lo que ambiciono para mi hija? Lo que ambiciono para mi hija es un futuro. Lo que ambiciono para mi hija es un mundo menos duro. Justo. Más justo que le tocó. Mejor que al que le tocó a su madre. Claro, por supuesto. ¿Qué quiero? Que mi hija logre lo que su libre albedrío le permita. Y su capacidad le permita. Su capacidad le dé. Claro. Le deseo lo mejor. A ella y a todos. Y a todos. Sí, claro. Pero ¿de qué depende, Ale? De que se la crean. Así es. Y algo que me encanta de mi hija, si dicen que yo soy cabrona, conozcan a Marina Jarquín López y van a ver lo que es cabrona. Cabrón y media. Cabrona y media. Y bendito sea Dios que es cabrona y media.
bendito sea Dios. Pero sí lo que anhelo es eso, que tanto he dicho y he comentado en esta plática, piso parejo. Claro, así debe ser. Piso parejo. Las mismas oportunidades que tiene un varón, las mismas oportunidades. Por supuesto, igualdad plena. Igualdad. Y que no raje ni abuse fulanito, sutanito, perenganito, porque es varón, sino que seamos piso parejo. Y menos que acosen laboralmente, sexualmente. Piso parejo. Y que se dejen de tonterías en su cabeza, porque lo que sí sé es que después de esta pandemia, estimado Alfredo. No te iba a decir Alfredo. Me quedé pensando porque quiero encontrar las palabras idóneas. Después de esta pandemia, el que no nos ayudemos los unos a los otros. Terminaremos muertos. El que no nos comprendamos los unos a los otros. El que no construyamos juntos un mejor Oaxaca. Y donde tengamos las mismas oportunidades y el mismo devenir, creo que no sé qué parte de la pandemia no entendimos. No lo hemos entendido. A estas alturas hay quien no la cree, hay quienes no usan cubrebocas simplemente. Pues espero que no vivamos en ese agandalle, y no estoy hablando de agandalle nada más en términos de que no uso el cubrebocas, que no mido la sana distancia, y yo aquí a lo mejor estoy cometiendo un gravísimo error al no usar ese cubrebocas, pero bueno, finalmente por el simple hecho de que ustedes no los traigan, la transmisión se evita. Claro. Pero si no entendemos que la semana pasada en Santa Cruz Amilpa se quedaron 4,000 vacunas. Así es. 4,000 vacunas sin usar, 4,000 vacunas echadas a perder porque simple y sencillamente la gente no llegó a vacunarse. Seguimos haciendo estupideces. Si no entendemos que tenemos que usar la sana distancia, que nos tenemos que sanitizar, que tenemos que aprender a convivir con este virus, que con su versión Delta y su versión hongo negro está afectando y está siendo más severo. Y si no entendemos que cuidarnos es cuidar a nuestro prójimo, pero también implícitamente digo de no ser gandallas en todos los sentidos. Claro, en todas sus acepciones. En todas sus acepciones y jugar piso parejo y hacer frente común como lo he repetido en sucesivas ocasiones desde hace más de 3 semanas y saben perfectamente bien quienes me están escuchando por qué lo digo y por qué lo he dicho. No sé qué parte de la historia de la película no hemos entendido. Diputada, definitivamente dijo unas palabras bastante contundentes. Ojalá que el auditorio lo crea, ¿no? Y lo practique. La unidad es lo único que nos va a salvar, lo único que va a salvar a Oaxaca, así como la voluntad. El tiempo se nos agota, diputada, pero agradecemos encarecidamente que nos haya compartido parte de su vida, parte de su historia, así como ustedes que nos están viendo en la comodidad de sus hogares. Por favor, váyanse a vacunar y síganse cuidando. Les deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.